Saludos patrocinadores y amigos, soy JP Martínez del podcast de Hermanos 116. Me encontré en Instagram una serie de afiches que me parecen muy oportunos porque recientemente miré el documental en Netflix de La oscuridad de la luz del mundo. Y bueno, allí el problema del abuso y la manipulación psicológica está a carne viva. Es un documental que me parece mucho más fuerte que el de Detrás del Velo, que publicó HBO. Y en estos afiches que encontré, es de un usuario que se llama PR Renato Borges. No lo sigo en Instagram, pero luego revisaré esta cuenta porque esto es muy importante. Y no nada más cuando hablemos y pensemos en el abuso, en la manipulación religiosa, no nada más pensemos en organizaciones como la Luz del Mundo, porque las manipulaciones de este orden se dan en otra escala también en iglesias evangélicas. Se puede dar en cualquier organización religiosa, en cualquier iglesia local puede pasar esto. Y escuche con atención esta información interesante. Dice: la puerta de salida del abuso religioso parece aterradora. Ve algunos de los temores infundados por un pastor abusivo cuando intenta salir de su ambiente tóxico religioso. Esto está hecho para cuando tú de pronto te sientes que ya en una congregación no debes estar porque estás recibiendo abuso espiritual o puede ser inclusive físico. Entonces empiezan algunas fuerzas a presionarte. Puede venir del propio pastor, del equipo pastoral, de los líderes o inclusive de la congregación en general. Fíjese bien, en primer lugar dice: quien se va de aquí es un rebelde. No sé si les ha pasado a escuchar esto o tú atravesaste por algo así. Esta es una frase clásica frecuentemente usada para etiquetar a los que se quieren retirar de una iglesia en la que ya no soportan más el control del liderazgo pastoral. Son muchos los amedrentados verbalmente y no deciden salir por el temor a ser vistos como rebeldes. Entonces, claro, si a ti te dicen que los que se apartan de la iglesia local, de la congregación, son unos rebeldes, pues vas a tener el miedo de ser estigmatizado, muchísimo más cuando tu vida ha girado por años alrededor de una organización. Cuando desde niño a lo mejor estás congregado en un solo sitio y se vuelve un entorno abusivo, siempre ha sido un entorno abusivo, y si te vas de aquí eres un rebelde. Se pudiera decir que no eres salvo. Alguna vez formé parte de una organización evangélica cristiana bautista en donde el liderazgo estaba tan corrupto que cuando yo salí de allí se me citó el versículo de Juan en donde dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Realmente la manipulación es lamentable y dice que eres un rebelde si te vas de aquí. Ten cuidado si eso te hacen sentir porque estás en peligro. Otra cosa es: te irás sin la bendición de Dios. Este es un mito gigantesco, según se enseña que se necesita de una bendición pastoral para poder retirarse de un tipo de iglesia controladora. Hágame usted el favor. A ver, ¿desde cuándo yo no puedo salir de una congregación si el pastor no me da su bendición? Dice: se procede a atemorizar a los hermanos que manifiestan su deseo de salir, infundiéndoles el miedo de que se irán bajo maldición. En realidad, salir de una relación abusiva es una gran bendición y no solo esa supuesta bendición pastoral para poder mudarse de congregación. Y me gusta lo que este autor dice aquí: una relación abusiva, porque una relación abusiva puede ocurrir no nada más a nivel de iglesia, también a nivel interpersonal, con alguien que es tu pareja sentimental, etc. Entonces, no te vas bajo maldición. Aunque te lo digan, no creas en eso, porque es una bendición dejar de ser abusado. En tercer lugar, tu ministerio se acabó. Una víctima de abuso religioso que construyó una jornada ministerial, obra o proyecto en la iglesia local
Le he sembrado un profundo miedo acerca de que perderá todo lo que ha realizado. Pero en realidad salir de ese tipo de manipulación te abrirá la puerta para que vayas a una iglesia saludable donde podrás construir con ese mismo potencial nuevos proyectos ministeriales. A ver, aquí dice iglesia saludable. Por favor, tomen nota en esto. Una iglesia saludable no es lo que se le ocurrió a los hombres decir que es una iglesia saludable. El ser una iglesia saludable no nada más implica tener ciertos principios doctrinales. Implica también tener ciertas prácticas que jamás están por encima de la dignidad del ser humano. No sirve de nada que te hagan un grace bombing, que es cuando te bombardean con que la gracia y la gracia y la gracia de Dios, y que la salvación y que la salvación, inclusive que te hablen del amor de Dios, cuando yo no necesito que me estés recite y recite que la gracia de Dios está sobre mí y el amor de Dios está sobre mí. Necesito que me ames bien. Necesito que respetes mi dignidad. Que yo pueda ser en esta iglesia la persona que Dios creó y que yo pueda crecer según el plan que Dios ha trazado para mi persona. El asunto es que estas iglesias manipuladoras establecen un estándar de lo que debe de ser un ministerio, y si las personas no se ajustan a ese estándar, entonces empiezan a ser atacadas. Dice que al final, si Dios puso ese ministerio en ti, el hombre no podrá detenerlo ni someterlo. Entonces, si tú fuiste llamado al ministerio y en una iglesia abusiva te empiezan a presionar en el sentido de que tu ministerio se acaba de terminar en el momento en que tú empiezas a disentir de lo que se ha hecho en ese liderazgo y alzas la voz. Le pasó a Joe cuando él alzó la voz y dijo: hey, aquí estamos haciendo las cosas mal, no deben de estar en este sentido. Bueno, él renunció, se apartó de ese liderazgo, de esa congregación, y algunas páginas de internet vinculadas a esos ministerios quitaron todos los artículos que él había escrito sobre temas relacionados con el abuso, con prevenir la manipulación religiosa, el abuso espiritual. Entonces, lamentablemente, a veces te tratarán de borrar del mapa, pero debes recordar que si Dios puso ese ministerio en ti, el hombre no podrá detenerlo ni someterlo. Número 4. Estarás sin una cobertura espiritual. Bueno, esto de la cobertura se da más en el mundo carismático. Dice: quien nos protege es Jehová de los ejércitos, el cual envía a sus ángeles para cuidarnos. Esto no lo hace ni puede hacerlo una supuesta cobertura, que en realidad es humana, y esta no tiene facultad de proteger ni cubrir espiritualmente. Miren, en realidad esto de que no estarás bajo la cobertura espiritual o estarás sin cobertura espiritual es simplemente que ya nosotros no te vamos a hacer el paro de ninguna manera y te vamos a echar mala fama. Es simplemente eso. No si sabes contar, no cuentes conmigo. Eso es simplemente esta amenaza de que vas a estar sin cobertura espiritual. No tiene nada que ver con tu posición delante de Dios. Las iglesias abusivas te van a hacer creer que ellos son la cobija espiritual y que si te descobijan quedarás expuesto y vulnerable a los ataques de Satanás y del mundo. No, puede ser que los ataques de Satanás estén precisamente en esa organización que está abusando espiritualmente de ti o de los tuyos o de otras personas y que tú te das cuenta de ello. Número 5. Te vas a perder todo lo que Dios estará haciendo aquí. No me digas. Dice: el falso líder ministerial y megalómano. Un megalómano es alguien que se siente un gigante. Dice: enseña que algo especial, sobrenatural y grandioso está sucediendo en su congregación y que ninguna otra está disfrutando de ese mover especial. Y todo aquel que se vaya no podrá ser parte vital de ese mover y de esas grandes cosas. Bueno, esta es pura manipulación. Dios hará grandes cosas donde Él quiera y como Él quiera. Y si en un lugar se siente la última Coca-Cola del desierto, pues esa es en realidad pura imaginación. Pasa mucho en el movimiento neocalvinista. He sido fuertemente criticado por hablar de estos problemas y entramados psicológicos de manipulación que hay
al centro de algunos grupos neocalvinistas neopuritanos, pero es la verdad. Se presentan como si fueran la suma, el último bastión de la sana doctrina, como los pocos que han preservado el evangelio bíblico, y entonces si tú te apartas de ese movimiento, pues vas a perderte de la obra de Dios. Pero no solo eso, sino que probablemente también seas perseguido mediáticamente o de otras maneras por eso mismo. Número 6. Serás un ingrato. El líder narcisista enseña que las víctimas deben mostrar agradecimiento hacia él por toda la ayuda y restauración espiritual recibida en ese lugar. Este tipo de cobranza religiosa es usada para aprisionar a los miembros, haciéndoles creer que si se van, por la razón que sea, estarán siendo ingratos con él, sus líderes y con Dios. Todo esto es falso. Por supuesto, me han dicho que soy un malagradecido. Alguien, de hecho, publicó que pues es realmente ingratitud el que se critique y se cuestione, por ejemplo, algunas cosas que dice Paul Washer, cuando gracias a Paul Washer llegamos a la salvación. Entonces, de ese tamaño están algunas de las manipulaciones que se dan. Quieren hacerte sentir culpable para amordazarte y que no puedas expresar la opinión que tienes. A ver, tú tienes el derecho, el sagrado derecho de disentir, el derecho de tener una opinión, y escucha esto, el derecho de cambiar de opinión las veces que tú quieras y necesites. Eso nadie te lo puede ni te lo debe de coartar. La espiritualidad cristiana, si no se desarrolla en libertad, no se va a desarrollar nunca. Número 7. Estarás fracasando en todas las cosas. En iglesias con pastores abusivos se usa mucho este tipo de manipulación. Ponen ejemplos extraños de personas que han sufrido dificultades a causa de haberse retirado de su congregación. No, sí, pues clásico. Y aquí estaba, y de pronto se rebeló, dejó la iglesia, y lo último que supe es que se emborrachó y se estrelló, y se fue al barranco, y murieron él y toda su familia, ¿no? No, pues que le tronó el cilindro del gas, y todos murieron en esa casa porque se fueron de esta iglesia. Este tipo de cosas realmente es pura manipulación. Dice, estas historias son en muchos casos exageradas y hasta incluso inventadas. Entonces se les cataloga a los disidentes con la frase clásica, está así porque cayó en maldición. No, no cayó en maldición, simplemente pues las cosas resultaron así. Hay accidentes, hay cosas que ocurren a las personas que están en la fe y a las que no. Así que la interpretación que se le da a la calamidad que le ocurre a una persona, si esa persona se sale de una organización sectaria abusiva, se interpreta como un fracaso debido a que una persona pues se fue o se opuso a una organización. Número 8. No eres nada sin este ministerio. Los pastores narcisistas, a ver, es que un narcisista es una de las peores personas que te puedes hallar. Es alguien insensible a lo que te pasa, a lo que le pasa a los demás. Alguien que nada más está interesado en sí mismo. Cuidado con los narcisistas que pueden destruir tu vida. Dice, los pastores narcisistas se encargan de hacer que las personas dependan de ellos a nivel, escucha, espiritual, emocional y psicológico. Una víctima de abuso religioso sufre de dependencia emocional a causa de esa mala influencia pastoral. En el caso del documental de la oscuridad de la luz del mundo es clarísimo. La gente tenía o tiene a sus apóstoles, así llamados apóstoles, como aquellos de los cuales ellos, su salvación depende prácticamente. Había testimonios que decían que cuando se muere el así llamado apóstol Samuel, la gente lloraba porque sentía que se había terminado su salvación. Y entonces estas organizaciones tienen bajo este tipo de ideas abusivas a mucha gente, y hay iglesias locales cristianas evangélicas en donde también pasa esto. Escucha bien, si tú en tu vida, cada vez que vas a tomar una decisión, cada vez que vas a realizar alguna acción, lo primero que piensas es en lo que va a decir el pastor, en lo que va a pensar el pastor, ten cuidado porque puedes estar bajo
una manipulación y un abuso de este nivel. Cuando te preguntas, ¿lo aprobaría el pastor? ¿Lo aprobaría el líder? ¿Qué me va a decir? Más cuando empiezas a tener miedo de lo que te pueda llegar a decir, olvidándote que eres una persona individual, que eres una persona inteligente, que eres una persona a la que Dios también le dio su espíritu. Yo también tengo el espíritu de Dios, dice la Escritura, y debes tener la capacidad y la responsabilidad personal de tu relación con Dios. En las organizaciones abusivas espiritualmente, el pastor se convierte tácitamente en un mediador entre tú y Jesucristo. Muchas veces no lo van a reconocer, pero eso es en los hechos lo que pasa. Por eso, cuando estás bajo este tipo de amenaza o de abuso, te da un tremendo terror o miedo el pensar estar lejos de ese ministerio porque te tienen de los pelos sin que te des cuenta. Les has entregado tu libertad, les has entregado tu voluntad y tu capacidad de pensar. Finalmente dice, no dejes que todas estas mentiras te infundan, bueno, creo que quiso decir, te infundan temor. Atraviesa esa puerta, sal de ese abuso religioso. Hay mucha vida de Dios para ti. Busca una iglesia saludable con la dirección del Espíritu Santo, podrás encontrarla. Y quiero decir, antes de terminar, a veces una iglesia no reformada va a ser 1000 veces mejor que una iglesia supuestamente reformada, supuestamente de sana doctrina, porque así se han equiparado, se han arrogado ese derecho sobre la sana doctrina, en donde hay abuso espiritual, en donde no se respeta tu individualidad, en donde tu dignidad es lo último que está a la vista a la hora de hacer ministerio. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por haber visto este video. Compártelo. Sobre todo, medita en lo que hemos reflexionado aquí a la luz de esta información que subió un usuario. Creo que es importante que cuidemos nuestra espiritualidad, lo mismo que cuidamos nuestro cuerpo. Debemos de cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, no dar por sentado que lo que nos está pasando en una congregación es lo que Dios quiere que nos esté pasando. Ten mucho cuidado, por favor. En cualquier congregación pueden darse estas cosas y no necesariamente tienes que salir de ellas, va a depender del tamaño del problema, pero una vez que lo detectes, no lo dejes pasar por tu bien, por el bien de tus hijos, de tu familia. Conozco casos en donde ha sido intergeneracional el daño que se ha hecho. El abuelo fue abusado espiritualmente y luego los hijos y luego los nietos y así las cadenas y no se rompen hasta que alguien simplemente abandona el cristianismo y dice, no más, no me interesa formar parte de esto porque realmente hay un abuso. Y nosotros decimos, es que están en rebelión, es que no han entendido el plan de Dios para sus vidas. No, probablemente lo que no han hecho es admitir el abuso en sus vidas personales. Entonces, tomemos nota, trabajemos en nuestras congregaciones. Cuando detectemos este tipo de cosas, hay que levantar la voz, hay que hablar, hay que tratar de poner sobre la mesa estos problemas para que dejen de ocurrir. Muchas gracias. Únete a nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/J. Pablo Martínez y accede a contenido exclusivo. Gracias, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Te esperamos en nuestra gran comunidad.